Shabbat Shalom, está la congregación Beit Tefilá del sector Candelaria en Arecibo, dándole toda honra y honor a nuestro Abba Kadosh en este día. Está la Roa Maritza Rivera que le habla con una nueva parashá, la parashá número 22 y la parashá número 23. Estas dos parashá en este año caen juntas y hoy terminamos este libro de Shemot, el libro de Éxodo. Hoy estamos en el capítulo 35, versículo 1 al capítulo 38 y versículo 20. Y la parashá que vamos a discutir hoy es la parashá número 22, Vayekel o Vayekel, que significa e hizo que se reuniera. Y la parashá número 23, que es la parashá Pekudei, la cual significa cuentas de. Y hacemos una introducción y hablamos de la parashá Vayekel, donde nos dice que Moshe transmitió a los Benei Israel los detalles de las órdenes del Creador relativas al santuario y sus contenidos, pero primero enfatizó en la santidad, en la Kadushá del Shabbat, durante cuyo transcurso está prohibido efectuar cualquier trabajo. Cuando se les pidió que contribuyeran al fondo de construcción del santuario, los Benei Israel respondieron muy generosamente y cada individuo donó todo lo que pudo. Las mujeres capacitadas tejieron el material de lino, los príncipes de cada tribu ofrecieron piedras preciosas para el pectoral, así como también aceite y especias para el incienso, y algunas mujeres donaron incluso sus espejos de cobre bruñido para la jofaína, la fuente y su jarra. Moshe hizo especial mención del hecho de que Yahweh había elegido a Betzalel de la tribu de Yehudá, hombre sabio, comprensivo, de experiencia, para supervisar los detalles de la construcción. Fue ayudado por Oliab de la tribu de Dan, que era un grabador y tejedor talentoso. Las contribuciones para la construcción del santuario fueron tan abundantes que los trabajadores llegaron a informar que tenían más material del que necesitaban. Pronto, sección por sección, el santuario y su contenido comenzaron a tomar forma. Se pidió entonces al pueblo que interrumpiera sus donaciones. De eso trata la parashá Vayekel. Y en la parashá Pekudei nos dice que por orden de Moshe fueron calculados los gastos totales de la construcción del santuario. La obra fue inspeccionada y aprobada por él mismo, que luego bendijo al pueblo por su aporte a ese magnífico logro. El primer día del mes de Nisan, casi un año después de la partida de los Yahudí de Egipto, de los israelitas, fue erigido el Mishkan bajo la supervisión personal de Moshe, y los elementos fueron dispuestos en su interior en el orden prescripto. Una nube cubría el Mishkan, que estaba rodeado por la Kabod, por el esplendor de Yahweh. Cada elevación de la nube indicaba el deseo de Yahweh de que los israelitas continuaran su viaje. Prácticamente esto es lo que habla la parashá Pekudei. Entramos en el capítulo 35 y versículo 2, donde dice: 6 días se trabajará, pero el séptimo día tendréis un día Kadosh, un Shabbat de reposo completo. No dice oigo la parashá y me voy. Un día de reposo completo para Yahweh. Cualquiera que haga trabajo alguno en él morirá. ¿Por qué pensaríamos que la construcción del santuario debería tener prioridad por sobre el Shabbat? El propósito del santuario era proveer un santuario para Yahweh, para revelar su presencia en este mundo. Lógicamente, nada puede tener precedencia por sobre ese elevado objetivo, porque era ¿qué? Un santuario para que él estuviera ahí. Sin embargo, la Torá nos enseña que la presencia de Yahweh, ¿dónde se siente?
se siente principalmente a través de la Kadushá, de la santidad del Shabbat. Precisamente en ese día, cuando no podemos construir ni llevar a cabo actos creativos, pero aún así el mundo continúa funcionando, podemos ver manifiesta ¿qué cosa? La presencia de nuestro Abba. Ni siquiera la construcción del santuario tuvo prioridad por sobre la observancia del Shabbat. El propósito del santuario era que revelar el nombre de Abba. Y Shabbat es de hecho uno de los nombres de nuestro Elohim. El santuario requiere trabajo, pero el Shabbat implica que la plenitud y la rectificación de todas las tareas. Por lo tanto, la observancia del Shabbat sobrepasó ¿qué? Sobrepasa la construcción del santuario. El hombre fue creado para trabajar, según Job 5:7. Abba le dijo allí que en el Edén, con el sudor de tu frente te vas a ganar ¿qué? Tu sustento. La Torah está a favor de que la gente trabaje, pero está en contra de que toda la persona, cuando digo toda la persona es cabeza, mente, corazón y alma, esté completamente preocupada o inmersa en el trabajo. Por lo tanto, aunque durante los 6 días de la semana el trabajo debe de ser realizado, aun si es hecho por uno mismo, porque hay gente que son pues jefes, la preocupación primaria y mayor interés de uno debe ser la Torah y sus mitzvot, sus mandamientos. Y usted dice, wow, pero esto es radical para nuestro Abba, guardar Shabbat. Usted no se imagina la importancia que es guardar el Shabbat. Entonces, alternativamente, en mérito a observar apropiadamente el Shabbat, Yahweh envía su verajá, envía su bendición al trabajo que hecho durante la semana. Y el éxito experimentado es mucho más que el imaginado y desproporcionado con los esfuerzos. O sea, la Torá alude a este hecho al decirnos que durante los 6 días el trabajo será realizado por nosotros si el séptimo día, que es Shabbat, es observado apropiadamente como un día Kadosh, como un día de descanso. No podemos pensar como otras personas dicen, no, pero cualquier día de la semana es un día de descanso. Negativo. Porque el primer día, y mucha gente anda equivocada con eso, la gente piensa que el primer día de la semana es lunes, y no es lunes. El primer día de la semana es Yom Rishon, domingo, Sunday, el día del sol. Entonces, si ese es el primer día y nosotros comenzamos a contar, pues entonces ya el sábado es el séptimo día, es Shabbat. Y antes no los tenían con domingo, lunes, martes, no. Primer día, segundo día, tercer día. Porque cuando lo vemos en Bereshit, ¿qué dice la Escritura? Hizo en la tarde, hizo la noche, y esto fue ¿qué? Un día. ¿Ve? Por tanto, el séptimo es el día el cual nosotros tenemos que guardar para nuestro Abba Kadosh. Y mira que nosotros hemos venido hablando bastante del Shabbat. Usted no sabe cuando usted guarda Shabbat, porque es un mitzvot que dejó nuestro Abba Kadosh, todo lo que usted desata espiritualmente. Capítulo 35 y versículo 3, ¿qué dice? No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas el día de Shabbat. La razón por la que no se puede encender fuego en Shabbat
es que el fuego interviene en la creación cambiando los elementos. No le está permitido al pueblo del pacto de Sinaí intervenir en la creación en el Shabbat. De esa manera se acuerdan de que están sometidos al Creador. Los mandamientos fueron dados para vivir, no para morir, como está escrito en donde, en Levíticos capítulo 18, versículo 5, que nos dice: por tanto, guardaréis mis estatutos y mis leyes, por los cuales el hombre vivirá si los cumple. Yo soy Yahweh. No lo dice la Roá, no lo dice Maritza. ¿Quién lo está diciendo? El poderoso. Así que si uno muere por causa de un mandamiento, no ha cumplido con el propósito del mandamiento, que es dar vida. Y está permitido quebrantar todos los mandamientos, excepto 3, para salvar una vida humana. Porque la vida humana tiene precedencia sobre los mandamientos. Los 3 mandamientos que no se pueden violar, aunque uno tendrá que dar su vida por causa de ellos, son: no practicar idolatría, no asesinar y no cometer adulterio. Y con la venida del Mashiach se puede añadir una cosa más: no negar a Yeshua como el Mashiach de Israel y el Salvador de ¿qué? Del mundo. Y es preferible morir antes de quebrantar uno de estos mandamientos. El Shabbat está asociado con el resplandor de luz y con los sadiquín, los justos que construyen ¿qué? El Mishkan, el templo. Así que guardar el Shabbat tiene prioridad por sobre la construcción del templo. La persona que viola el Shabbat fortalece ¿qué? El resplandor del fuego, la destrucción del templo. ¿Qué día hoy somos que nosotros? Somos el templo. Entonces las iniciales de las palabras Lo, Tebaru, Esh, Bekol, Moshboteihem: no enciendan fuego en ninguna de sus moradas. Conforman la palabra Mitabel. Mitabel, que quiere decir duelo. Entonces, la desacralización del Shabbat da como resultado la destrucción y el duelo. Así que antes de usted romper el Shabbat, no guardar el Shabbat, apartarse del Shabbat, va a darle como resultado a usted ¿qué? La destrucción y el duelo. No podemos después entonces venir a quejarnos donde Abba. Te va a decir qué tú estás haciendo. ¿Estás guardando Shabbat? ¿No estás guardando Shabbat? ¿Por qué no estás guardando el Shabbat? ¿Qué te detiene para guardar el Shabbat? En el capítulo 35 y versículo 5 dice: tomar entre vosotros una ofrenda para Yahweh, todo aquel que sea de corazón generoso, tráigala como ofrenda a Yahweh, oro, plata y bronce. Las ofrendas agradables al poderoso son las que vienen de los corazones alegres y generosos. Eso está en 2 de Corintios, capítulo 9 y versículo 7. Y aunque Abba sea el dueño de todo el oro y de toda la plata, en Ageo 2:8, él respeta la administración individual de esos bienes y solo recibe ¿qué? Las ofrendas voluntarias. Porque usted tiene que ser ¿qué? Un dador ¿qué? Alegre. Entonces, hasta el día del juicio, cada uno tiene la libertad para decidir qué hacer con los bienes que tiene bajo su administración. En el hebreo no existe la palabra tener. Para decir yo tengo, se dice yeshli, yeshli, que significa hay para mí.
Entonces, esto nos enseña que todo lo que existe es de nuestro Abba. Y que nosotros somos, ¿qué? Solo administradores de sus bienes. Según Salmos 24:1 y Salmos 50:12. Sin embargo, Abba respeta nuestra administración de sus bienes. Porque nos ha delegado una autoridad y no la puede violar y no nos desquita, ¿qué? No se desquita hasta el día del juicio, cuando vamos a entregar cuenta de cómo hemos administrado sus bienes. Hay personas que por más que trabajen, siempre están embrolladas. Hay personas que viven de cheque a cheque. Y hay personas que si en el trabajo le aumentan una peseta, saca cuenta y cuando llegue a la semana me dice, aquí yo tengo bastantito, puedo gastar en lo que yo quiera, puedo comprarme lo que yo quiera. Pero nunca piensan en que déjame adelantar mis deudas, porque yo no sé qué puede pasar en el mañana. No sé si me puede enfermar, no sé si me quede pelado. Entonces la cuestión es que te vas a quedar pelado, triste y llorando. ¿Por qué? Porque no supiste ser, ¿qué? Buen administrador. Y en estos tiempos nos han enseñado a nosotros el consumerismo. El gastar y gastar y usted, todo lo que coge. Mire, yo conozco personas que si 100 pesos le caen en la mano, en menos de una hora ya han gastado los 100 pesos. Sí, Roa, pero es que las cosas están caras. Sí, sabemos que están caras. Pero usted tiene que ser un buen administrador. Si usted sabe que están caras, usted tiene que ser buen administrador. Que hay lujos que uno no se puede dar. A menos que sea, ¿verdad? Cuando te sobra bastante, que tú dices, wow, mira para allá, todo esto. Pero hay veces que no podemos dar lujos. Entonces, recibimos ese dinero y nosotros sabemos que todos los años, cuando celebramos fiesta, sabemos que hay un día determinado donde a usted se le va a dar X cantidad de dinero durante todo ese año. Y ese dinero usted tiene que saber cómo administrarlo. Usted tiene que ser un buen administrador. ¿Por qué? Porque el dador, el dueño del oro y de la plata, ¿qué va a hacer? Te va a pedir cuenta de esos bienes que él depositó en tus manos. Y yo que pensaba que me podía comprar todo lo que yo quisiera. No todo lo que uno quiere lo puede tener. Uno tiene que tener, ¿qué? Lo necesario. ¿Quién lo dijo? Dame lo necesario, ¿para qué? ¿Para qué? David lo dijo, David. Para poder servirte, porque si me das de más, ¿qué va a pasar con nuestro corazón? Se va a tornar orgulloso. Entonces hay veces que quizás usted puede tener un poquito más que el otro, y no porque usted tenga un poquito más que el otro o esté un poco desahogado, pues usted tiene que mirar al otro por encima del hombro. Porque no es así, todos somos iguales y todos vamos a dar cuenta en ese día de juicio sobre los bienes que Abba puso en nuestras manos. Continuamos en el capítulo 35 y versículo 14, dice: también el candelabro para el alumbrado con sus utensilios y sus lámparas, y el aceite para el alumbrado. Las 7 lámparas representan la profecía en su máxima expresión. La palabra profética es un fuego. Jeremías 23:29. El fuego, ¿qué transmite? Transmite luz y calor. De la misma manera, la profecía se manifiesta, por un lado, dando luz sobre secretos escondidos, y por el otro lado, transmitiendo inspiración divina. Entonces, no es lo mismo tener el espíritu de profecía que profetizar. Y no es lo mismo profetizar que ser profeta. Tener el espíritu de profecía es tener la capacidad de poder ver, de poder oír cosas por medio del espíritu que el ojo natural y el oído natural no pueden percibir. Romanos 12:6 y Primera de Corintios 13:2 y Revelación 19:10.
Profetizar es el hecho de transmitir a otros lo que uno ve u oye. ¿En qué? En el espíritu. Ser profeta es tener un ministerio para profetizar. Y podríamos compararlo de esta manera. Vamos a mencionar a fulano, sutano y mengano y perecejo, todo eso. Fulano tiene la capacidad de conducir un automóvil. Y esa capacidad corresponde al espíritu de profecía. Mengano está conduciendo su automóvil en este momento. Y esto corresponde al hecho de profetizar. Y sutano, sin embargo, es taxista. Y esto corresponde al profeta. Miren a ver si lo entendieron. Tiene la capacidad de conducir un automóvil, que ahí corresponde que al espíritu de profecía. Está conduciendo su automóvil en ese momento y eso corresponde al hecho de profetizar. Sin embargo, es taxista. Eso corresponde al profeta. De esa manera lo vemos. En el capítulo 35 y versículo 22 dice: vinieron entonces tanto hombres como mujeres, cuantos tuvieron un corazón dadivoso, trayendo anillos para las narices y pendientes, y anillos y collares, toda cosa de alhajas de oro. También todo hombre presentó una ofrenda de oro a Elohim. Cuando dice y los hombres vinieron con las mujeres, la palabra al, usualmente significa sobre o por encima. ¿Por qué no dice im hanashim? Im hanashim, ¿qué significa? Junto con las mujeres. Mientras Moshe estaba en el monte Sinaí recibiendo la Torá, los hombres dieron su oro para hacer ¿qué? El becerro de oro. Y las mujeres se rehusaron a participar. Y de acuerdo con el Midrash Rabbah, la donación de oro para el Mishkan fue una forma de arrepentimiento por ese pecado. Las mujeres no pecaron, eran Sidkaniot. No todas estuvieron ahí. Eran mujeres que justas y no necesitaban arrepentirse. Los hombres, sin embargo, a través de su generosidad, se hicieron Baalei Teshuvah. Baalei Teshuvah, que quiere decir persona arrepentida. Entonces la Gemara declara que un Baal Teshuvah está más alto que un Sadik. Por lo tanto, al dar su oro para el Mishkan, los hombres que hicieron se elevaron por encima de las mujeres, porque hubo en ellos ¿qué? Un arrepentimiento. Por eso llevaron ¿qué? Llevaron el oro. Capítulo 35 y versículo 27 dice: y los jefes trajeron piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Cada piedra tiene un color diferente. Vemos allí un color enseñando que cada persona es única. Los líderes de cada tribu contribuyeron con las piedras. Líderes, ¿por qué? Porque los sadiquín son quienes elevan la conciencia de cada persona para hacerles reconocer el hecho de que son únicas y desarrollar sus cualidades individuales. Entonces, como quiera que los jefes de tribus habían dado lugar al pueblo para traer sus ofrendas, vieron ellos que vieron la necesidad de ofrecer y ofrendar aquellas cosas que el pueblo no había traído. ¿Por qué? Porque no las poseían, por no poseerlas. Y es por eso que ellos ofrecieron ¿qué? Las piedras preciosas y las especias. Entonces, para ser líder se requiere más sacrificio en todo sentido. Y así que los privilegios que gozan los jefes son contrastados por su sacrificio. No es fácil ser líder en estos días.
No es fácil guiar un pueblo. Si a Moshe se le hizo difícil guiar el pueblo en aquel tiempo, en estos días es peor. Si Moshe estuviera en estos tiempos liderando, yo creo que Moshe le diría a Abba: mira, yo no sé lo que tú me has dicho a mí de que yo lidere, pero este pueblo no es como el de antes. Este pueblo es más tecnológico. Este pueblo no se quiere congregar, el pueblo quiere congregarse a través de online. Yo quisiera encontrar la escritura que dice congreguémonos online. Quisiera ver el libro, capítulo y versículo donde dice congréguense online. Porque a mí lo que yo leo es que dice congregaos todos juntos y en armonía. Y no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Aquel que no puede llegar hasta una congregación y puede escucharlo a través de este medio, pues es una bendición. Pero aquel que lo puede hacer y no lo hace, pues entonces, ¿cómo lo llama? Mal vecino. ¿Podemos qué? ¿Usar la tecnología a nuestro favor o en contra? Usted sabe la gente que hay en Israel, y hay muchos aquí que desean ir a Israel, o podemos ir a Israel online. ¿Vamos a Israel online? ¿O nos vamos a Israel en viaje? Yo quiero ir a Israel, pero cuando Mashiach venga. ¿Por qué? Porque los pasajes son caros, todo esto, todo aquello. Y aunque en online nos enseñan muchas cosas, nos revelan muchas cosas, ¿cuál es el deseo de la persona? Llegar al lugar, llegar al sitio. Así que es una bendición en este tiempo estar online, pero también es una bendición llegar a ¿qué? Llegar en persona. Muchas personas no pueden, pues entonces vamos a verlos online. Pero aquel que puede, vamos a llegar a Israel. No está tan barato ir a Israel hoy en día. Poco de miles, ¿verdad, Kefas? Poco de miles. Pero aceptamos donaciones. Y hacemos un grupo y nos vamos todos. Bendito el poderoso. Capítulo 35 y versículo 30. Entonces Moshe dijo a los hijos de Israel: mirad, Yahweh ha llamado por nombre a Betsaler, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Yahudá. Según Rashi, Hur fue hijo de Miriam, la hermana de Moshe. Betsaler es una figura profética del Mashiach que finalmente construirá el templo, como está escrito en ¿dónde? Primera de Crónicas, capítulo 17, versículo 12. Él me edificará una casa y yo estableceré su trono para siempre. En el capítulo 36 y versículo 12, entonces Moshe llamó a Betsaler y a Oliab y a todo hombre de habilidad artística en cuyo corazón Elohim había puesto sabiduría, a todo aquel que su corazón le impulsó a que se acercase a la obra para hacerla. El santuario fue la rectificación para el daño generado por el becerro de oro, producto que a su vez de la falta de fe de los israelitas en Moshe. En Éxodo 32:1 que dice: en cuanto a este Moshe, no sabemos qué le ha sucedido. O sea, ellos perdieron ¿qué? Perdieron la fe bien rápido, contaron mal. Entonces, más aún, la tarea realizada por el santuario representa todas las clases de trabajo que están enraizados en la Torá. Y así vemos la gran ventaja de tener fe en los tzadikim, pues incluso nuestros esfuerzos mundanos para ganarnos el sustento están enraizados en la Torá. Y los tzadikim son quienes nos muestran cómo encontrar a Elohim y a la Torá, incluso en lo mundano. ¿Para qué? Para que también nosotros podamos construir un santuario para nuestro Elohim. En el capítulo 37 y versículo 17 dice: hizo además el candelabro de oro puro, hizo el candelabro labrado a martillo, su base, su caña,
Sus copas, sus cálices y sus flores eran de una pieza con él. Todo el trabajo se hizo conforme a las órdenes del poderoso por medio de Moshe. Y entonces esto nos enseña la importancia de ser ¿qué? Meticulosos en nuestros trabajos para hacerlo excelentemente bien. ¿Por qué? Porque Abba no acepta ¿qué? Abba no acepta la mediocridad. Abba todo, y yo me acuerdo que siempre Roé hablaba sobre eso. No podemos tener espíritu de mediocridad. Tenemos que ser ¿qué? Que cuando nosotros hagamos algo, lo hagamos ¿para quién? Para nuestro Abba. Y si lo hacemos para nuestro Padre, lo hacemos como perfecto. Siempre velando meticulosamente que las cosas sean que salgan bien. Capítulo 38 y versículo 8 dice, además hizo la pila de bronce. ¿Qué es la pila de bronce? La fuente y su base de bronce con los espejos de las mujeres que se reunieron a la puerta de la tienda de reunión. De acuerdo con el sentido literal de estas palabras, esto quiere decir que las mujeres vinieron en gran número y se congregaron en la entrada de la tienda de reunión para donar sus espejos. ¿Que eran de qué? Estaban hechos de cobre fino, bien pulido, y por eso el artesano dedicó ese metal para la fuente y su base. Entonces, cuando las mujeres supieron esto, vinieron en grandes grupos y donaron generosamente sus espejos para este fin. ¿Para qué? Para la fuente. Entonces, tanto Rashi como Seforno, basados ambos en el Midrash, recalcan el desprendimiento y la generosidad de las mujeres y lo atribuyen a la alta espiritualidad que reinaba entre ellas. Onkelos en su versión aramea dice que estas mujeres solían venir a la entrada de la tienda de reunión para orar. Entonces, si usted tiene algo que tiene que donar en ese santuario que iban a hacer, ellas estaban renunciando ¿a qué? ¿A qué estaban ellas renunciando? A la vanidad. Porque esos espejos son los que llaman a estar ¿qué? Mira qué linda me veo, me pongo mi listo, me pongo aquello. Ellas renunciaron a la vanidad. ¿Y de qué manera lo hicieron? Entregándole a Abba sus espejos, entregándole a Abba su vanidad, siendo delante de Abba humilde. Shabbat Shalom, Hazak.